con Jorge Cruces, actual CEO de IRSA. Paso ahora a dar la palabra a Herman para que empiece a contarnos un poco la situación actual del mercado de oficinas y logística. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que me estén escuchando bien. En el REM, el programa de Real Estate Management, es la primera experiencia que tenemos en la virtualidad. Siempre es un programa que hacemos en el segundo semestre del año, y entonces hasta ahora no habíamos tenido actividad, y esta es la primera reunión y la primera actividad que hacemos en el año para acercarnos a ustedes y para poder empezar a hablar del mercado inmobiliario, que realmente está teniendo algunos cambios muy importantes, está teniendo algunas atenciones y novedades muy importantes en los últimos meses, producto de varias circunstancias, producto de la situación económica, producto de la pandemia, en fin, tendencias globales, tendencias locales, una cantidad de cosas. Por eso vamos a tratar hoy entre Jorge Cruces, Damián Tabacman y yo, que somos los tres coordinadores del programa, de hacer como un paneo entre diferentes puntos, entre diferentes situaciones importantes, ir cubriendo diferentes temas y dejar un espacio para preguntas al final para que puedan quizá consultarnos alguna cosa que les haya quedado pendiente, que creo que se hace vía chat. Yo quiero empezar hablando de dos clases de activos que llaman mucho la atención y que la verdad que están en la boca de todos el último tiempo. Son por un lado los activos, los depósitos, lo que nosotros llamamos depósitos, llamamos los activos o los edificios para logística y distribución, y luego también hablar un poco de las oficinas. Y empiezo por logística, y la verdad es que si uno mira cómo era considerado los activos de depósito y para logística y distribución hace 20 años, eran algo así como el patito feo del mercado de inversiones. Es decir, era un activo que llamaba la atención de una cantidad menor de inversores, que en general se consideraba de mayor riesgo, que entonces daba rentabilidades más altas, pero que no estaba en el centro de la atención de los inversores, sí de los especializados, pero no de la generalidad del mercado. Y esto progresivamente fue cambiando. Si uno mira tendencias internacionales, más o menos hace 15 años ya en los mercados centrales, en Estados Unidos y en Europa, empezó a asemejarse a su hermano mayor, que es el mercado de oficinas. El mercado de oficinas que quizá porque tiene mucha visibilidad, están en los grandes centros urbanos, se ven mucho, hay grandes arquitectos que participan, llaman un poco más la atención, y empezó a ser tan preferido como ellos progresivamente. Esto se notó en que cada vez los inversores requerían retornos menores, requerían recibir menor plata por sus inversiones para hacerlas, y empezó a haber más gente que invierte, y empezó a haber también demandas mayores de las empresas en cuanto a la calidad de estos activos. Y la calidad se manifiesta en dos grandes factores. Por un lado, cómo son los edificios, ¿no? La calidad de la construcción, cómo es la altura libre, cuál es la distancia entre columnas, cuáles son los sistemas técnicos que tiene el edificio, las posibilidades de carga y descarga, etcétera, etcétera. Ese fue un factor importante que empezó a tener cada vez más relevancia y a separar los activos mejores de los activos peores. Los activos mejores, los clase A, empezaron a tener rentas bastante más altas y a ser mucho más demandados por las empresas, más requeridos por las grandes empresas, mientras que los que no eran clase A ya perdían un poco el favor y se alejaban en cuanto a las rentas que podían recibir. Entonces digo, la calidad de la construcción empezó a ser un tema importante y que concitaba mucha atención ya hace un tiempo. Y el segundo factor importante empezó a ser la ubicación. Siempre fue importante la ubicación, pero cada vez, a medida que los centros urbanos se densificaron, a medida que la distribución se hizo más difícil en nuestras ciudades, la distancia a los lugares en los cuales desde esos centros se distribuye empezó a ser muy importante. Y hay una cuenta fácil para justificar esto, y es que solo el 10% de todos los costos de distribución, solo el 10% del costo es el alquiler de un depósito, un galpón, mientras que más del 50% es el costo de distribuciones, de costo de traslado, de vehículos, de camiones, de todo lo necesario para distribuir ese producto. Entonces, cada vez más la cercanía a los lugares de distribución, que es una manera de recortar los costos logísticos, empezó a tomar más importancia. Y esto hizo que se distinga entre los depósitos que estaban más cerca de las ciudades,
o que estaban dentro de zonas más o menos pobladas, llamados en inglés infill, contra los que estaban más alejados, quizás en zonas más aisladas, que se llaman brownfield. Y los infill, es decir, los que estaban más cerca de los centros urbanos, todavía llevaron más atención de los inversores y de los ocupantes, de los que se llaman los dadores de carga, es decir, los que ponen producto dentro de los depósitos. Esto es una tendencia que, como digo, ya tiene fácil 15 años globalmente, que en Argentina desde el 2010 se puede ver muy claramente, ha sido 10 años de mucho desarrollo en este sentido. La cantidad de depósitos que se han construido en el último tiempo y que se han ocupado ha sido impresionante, el mercado ha crecido fácil, más de un 100% en los últimos 7, 8 años, tiene buenas tasas de ocupación, tiene buenas rentas, su mercado funciona muy bien para todos. Pero la verdad es que hubo otro factor de disrupción en el último tiempo, que es el e-commerce. El e-commerce introdujo nuevas necesidades. Anteriormente, sin e-commerce, la distribución era de grandes depósitos, de grandes superficies, de productos sobre todo en pallets, que se distribuían en grandes camiones a supermercados, a grandes centros de distribución, etc. Y esa era la mayor cantidad de producto y la mayor cantidad de depósito. Esto empezó a cambiar con el e-commerce y cada vez más se distribuyen cajas, cada vez más se distribuyen pedidos individuales. Entonces, si bien la demanda de grandes depósitos sigue existiendo, y ustedes pueden ver que esto se usa tanto para productos tradicionales como para e-commerce también, y una prueba de esto es que Mercado Libre, que tiene uno de los depósitos más grandes de Argentina, de más de 50.000 metros cuadrados en la zona del mercado central, y es todo para e-commerce, si bien eso sigue existiendo, empiezan a aparecer nuevas tipologías. Y esto significa nuevas oportunidades para dueños de propiedades, nuevas oportunidades para inversores, porque empiezan a haber nuevas necesidades. Es decir, ese producto que sale del depósito grande tiene que ir a lo mejor a un depósito mediano, luego a un depósito chico, y luego a lo mejor a un correo, a la casa, a la librería de la esquina desde la cual se entrega el producto. Y entonces empiezan a surgir nuevas necesidades de tipologías de depósitos para abastecer esta nueva cadena de distribución que involucra que la gente compre por computadora y luego reciba el producto individual en su casa. Entonces se está viendo en este momento, esto es algo que está sucediendo en este momento, y que la verdad que los últimos 12 meses ha sido una explosión, ni hablar, la pandemia lo ha multiplicado enormemente, una explosión de nuevos lugares en los cuales se deposita y el empezar a consolidar nuevos requerimientos, porque hasta ahora esas tipologías, a lo mejor de depósitos pequeños, depósitos medianos, que ya están dentro de las ciudades, que están cerca de la casa de la gente, de 5.000 metros, de 3.000 metros, antes no existían, y eso ha generado una nueva demanda muy importante y muy novedosa. En síntesis, en este momento, el mercado de depósitos, el mercado de todos los productos inmobiliarios destinados a logística y distribución, es un mercado totalmente en ebullición. Se ha reactivado la demanda enormemente en el último tiempo. Es increíble cómo había, a lo mejor hace un año, una cantidad de propiedades en oferta que tardaban en alquilarse o tardaban en venderse, y hoy la demanda es fenomenal y es un mercado muy, muy activo, donde los precios no están bajando. Y donde la dificultad es tener el producto adecuado para satisfacer las necesidades de distribución de las empresas por parte de los inversores. Así que me gustaba empezar con este producto porque es algo que a lo mejor no es algo que está en boca de todos, que no se conoce tanto la dinámica, pero que realmente para cualquiera que quiera participar en el mercado inmobiliario es una opción a considerar. El otro mercado que es interesante de considerar es el mercado de oficinas. Y las oficinas realmente están en la picota en este momento. En la picota en términos de ser cuestionadas, ¿no? A partir del mes de marzo, en Argentina, y más o menos para la misma época, un poco antes, un poco después en todos los otros lugares del mundo, las oficinas en el mundo se vaciaron por completo, quedaron vacantes, y la gente se fue a trabajar desde su casa. Y eso abrió una experiencia muy novedosa, y muy poco planificada, a la cual
para sorpresa de muchos y sobre todo para sorpresa de los expertos del tema, se ha respondido muy bien, es decir, la gente ha podido continuar trabajando desde su casa, la productividad se ha mantenido alta, la relación entre empleados y empleadores se ha mantenido sólida, es decir, el trabajo desde la casa ha resultado bien como experiencia, pero también nos ha mostrado las limitaciones del trabajo para la casa. Y las limitaciones no tienen tanto que ver con el poder hacer tareas individuales, el poder cumplir con ciertas funciones, sino tienen que ver con la construcción de las organizaciones, con temas más relacionados con la gente de recursos humanos, que considera que cuando la gente trabaja junta, construye una cultura y tiene una cantidad de interacciones que fomentan la innovación, que fomentan la creatividad y que permiten que la gente obtenga resultados que son muy superiores a las que puede hacer si los equipos se reúnen cotidianamente por medios virtuales. Progresivamente las empresas están volviendo a las oficinas muy lentamente. En Buenos Aires eso es algo que casi no se ve, también porque hay todavía limitaciones legales, pero uno puede verlo en otros países del mundo, y lo que está pasando en muchos países del mundo es que si bien las oficinas se abren, la gente no vuelve, es decir, la gente vuelve muy de a poquito, vuelve poca gente, y todavía tiene temores de regresar a las oficinas. Este es un fenómeno que seguramente se extienda hasta bien entrado el 2021, pero también se observa que las oficinas proveen una oportunidad de ventaja competitiva a las empresas que va a ser difícil de reemplazar. Es decir, seguramente la oficina no siga siendo lo mismo que era antes en términos de todos los días de 9 a 5 ir a trabajar, pero sí sea el lugar de construcción de cultura, de construcción de organización, de construcción de relaciones entre las personas de una empresa que permiten que la productividad se mantenga lo más alto posible. ¿Cómo nos toma esto en el mercado de Buenos Aires? Y en el mercado de Buenos Aires lo que sucede es que hay lo que llamamos una suboferta estructural. Es decir, si uno compara Buenos Aires con cualquier otra ciudad, no ya del primer mundo, sino de Latinoamérica, Buenos Aires tiene el ratio más bajo de metros cuadrados de oficina por habitante, o de metros cuadrados de oficina por dólar de Producto Bruto. ¿Por qué sucede esto? Y porque en Argentina es muy difícil financiar proyectos de largo plazo, es decir, las oficinas hay que construirlas y luego alquilarlas, y eso implica ciertas presiones de financiación que son muy difíciles en nuestro país, y entonces se ha construido muy pocas oficinas. Entonces, si bien es cierto que la demanda por el momento se ve a la baja, primero que las empresas han mantenido sus contratos de alquiler y en general las continúan ocupando y no han querido hacer cambios dramáticos, pero por otro lado hay una cantidad de inventario, una cantidad de metros cuadrados en el mercado que es relativamente poca en relación a la actividad económica de una ciudad como Buenos Aires. Entonces, se supone que a mediano y largo plazo las oficinas van a continuar estando muy ocupadas, van a tener buenas rentas y van a continuar siendo un mercado bastante saludable como han sido hasta ahora. Y quizás los edificios que se ven más favorecidos son aquellos en los cuales los propietarios se adaptan a nuevas modalidades, a nuevos usos, a nuevas costumbres de las empresas, en términos de cómo llega el empleado a una empresa, qué medidas de seguridad se toman, qué medidas de salud se toman, qué servicios se ofrecen, la creación de espacios de comunidad, etcétera, etcétera. Y esas seguramente sean las oficinas o los edificios de oficinas que más favorecidos se vean en los próximos 3 a 5 años dentro de nuestro mercado. Bueno, este es un comentario general de estos dos grandes activos de inversión. Podemos responder alguna pregunta más tarde, pero me gustaría pasarle la palabra a Jorge. Que Jorge ve estos mismos activos y sobre todo oficinas más desde el punto de vista de la inversión, y creo que tiene algunos comentarios interesantes para hacer en este momento. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, qué momento, ¿no?, que nos toca vivir. La verdad que en la Argentina hemos vivido distintas crisis estos últimos 20, 30 años, pero bueno, esta se suma a donde ya veníamos un poco complicados y se suma a una crisis mundial.
y quizás con un cambio paradigmático, digamos, en distintas industrias e inclusive en nuestras formas de vivir, ¿no? Yo voy a hablar de 5 situaciones que veo en este momento como moviéndose, que indirectamente significa que es una oportunidad. Por un lado, paso bastante rápido por la parte logística, que lo nombró Herman, fue bastante claro, pero digamos, estos lugares más chicos, más cercanos al consumidor, a la distribución, evidentemente es algo que se aceleró con la pandemia, como bien dijo Herman, y la verdad que es un tema muy nuevo, que veremos exactamente cómo se desarrolla, pero yo entiendo que eso es algo realmente nuevo, con una gran oportunidad para inmuebles que quizás hasta hace poco quizás no tenían gran valor, hoy empiezan a ser bastante estratégicos. Ahora, el segundo tema, estábamos hablando recién de oficinas, y la verdad que eso nos lleva a hablar de otro tema que son los excedentes de pesos de las empresas y de las personas actualmente. Aquel que tiene la posibilidad y la suerte de tener un excedente, digamos, un ahorro mensual, que comúnmente muchas empresas quizás lo puedan llegar a tener, la verdad que las alternativas de inversión en pesos hoy se ven limitadas en el mercado, y evidentemente las personas que toman esas decisiones, que comúnmente es el CFO de las compañías, la verdad que obviamente tienen una estructura mental donde ellos obviamente necesitan algo líquido, algo que tenga alguna renta, un valor mercado quizás previsible, y todas esas cosas de alguna manera, yo entiendo que están comprando algunos bonos dólar link de empresas AAA, pero bueno, llega un momento donde ahora hay muchas empresas que están evaluando la posibilidad de comprar real estate. Ese proceso, la verdad, es como que es difícil para las personas que manejan los financieros de las empresas, porque estructuralmente no les gusta la inversión en real estate. Es una inversión de mucha plata, totalmente ilíquida, muy costoso el ingreso, muy costoso la salida, pero de todas maneras en una cartera diversificada y quizás con la cantidad de pesos que hay actualmente, evidentemente muchas empresas que ya lo han hecho en el pasado están retomando la idea y planificando quizás comprar un inmueble o invertir parte del excedente de pesos en real estate. Por supuesto, lo primero que piensan es en el uso del inmueble, es decir, si uno tuviese oficinas, quizás poder comprar sus propias oficinas, comprar quizás una planta industrial, digamos, algo de logística, todo aquello que están usando o que están por usar, o están previendo poder tener una necesidad en el corto plazo, evidentemente son las primeras cosas que las empresas tratan de invertir. Evidentemente a veces eso no está en el mercado o no necesitan más de lo que ya tienen. Y lo segundo que buscan es un inmueble líquido, con renta, y comúnmente, yo no sé si es por la cercanía que las empresas tienen con las oficinas, pero lo que más miran son las oficinas. Y hay mucho movimiento actualmente con las oficinas en Buenos Aires. De hecho, ha habido algunas operaciones, 3, 4 operaciones que ya fueron públicas en el mercado, y eso, digamos, lo que se está viendo, lo que es público, es una parte de lo que está sucediendo, porque evidentemente hay muchas empresas averiguando, digamos, al respecto. Yo creo que esto va a decantar en industrial, y comúnmente, ¿cuál es el problema o cuál es el desafío? El desafío es entender el horizonte de la inversión, porque evidentemente cuando uno habla de liquidez, es liquidez en función de un horizonte. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a haber excedente de pesos en la empresa o en el mercado? Y ahí nos lleva quizás a muchos de los que están acá escuchando, digamos, a un gran desafío o una gran oportunidad, es tratar de invitar a una empresa que realmente, a pesar de su estructura mental, quizás no le dé el estómago, pero quizás invitarlo a un desarrollo, digamos. Quizás invitarlo a un desarrollo, porque el tema es que ya hoy ya tiene un excedente en pesos, pero probablemente sigan teniendo un excedente de pesos hacia adelante, un flujo de pesos hacia adelante, y significa que cualquier cosa que compren hoy van a tener que rever la inversión el día de mañana y seguir comprando cosas. Quizás es un buen momento para de alguna manera estas empresas con excedente en pesos tener algún socio estratégico que podría ser cualquiera de nosotros que estamos acá hoy charlando,
y quizás invitarlos a un negocio. Aunque sea de oficinas, que es lo que ellos ven como algo más líquido y algo más fácil de entender, pero insisto, podría ser tranquilamente industrial, tranquilamente podría ser logística. Otro nicho que está sumamente golpeado es el nicho hotelero. El nicho hotelero, ya hay fondos a nivel mundial mirando este nicho. No es un tema solamente en Argentina, sino es un tema a nivel mundial. En Buenos Aires, por ejemplo, seguramente va a tener flujo negativo, muchos siguen cerrados, por no decir la mayoría, pero digamos flujo negativo probablemente hasta febrero, marzo o Semana Santa del año que viene. Entonces, la verdad que hay muchos hoteles 3, 4 estrellas, que son quizás hoteles familiares, que por algún motivo ya vienen hace muchos años peleando un poco la situación, y quizás este momento es un momento para quizás dar el paso al costado, y también me parece un momento para hacer una inversión a mediano o largo plazo, porque en la Argentina 6, 7 años quizás para muchos es largo plazo, para mí es mediano plazo, pero creo que es un buen momento para quizás armar una cartera de oficinas. No necesariamente tenga que ser 5 estrellas, yo creo que una buena cartera de 3, hoteles, 4 estrellas está bien. Sí, Damián, perdóname. De hoteles, dijiste oficinas. Armar una cartera de hoteles. Perdón, de hoteles. Otro tema es el home office, ¿no? Herman fue bastante claro. Posiblemente, cuando volvamos a las oficinas, todas las empresas volvamos a las oficinas, posiblemente haya algo de home office, es decir, una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez cada quincena. Ya hay bastantes estadísticas donde la gente, de alguna manera, se ve en un futuro trabajando quizás promedio 4 días a la semana en la oficina y 1 día en la casa. De hecho, hay empresas que ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo. En ese sentido, yo creo que se generan 2 situaciones. Una que ya se está viendo. Con la cuarentena, en grandes ciudades en el mundo como Buenos Aires, y no es la única, empezó a subir el alquiler de casas en el Gran Buenos Aires. Rápidamente, gente que vio que la cuarentena se iba extendiendo, y eso fue impactando en el valor de alquiler, precisamente aquellas casas que ya estaban amobladas de fin de semana. Eso evolucionó, y ya hay en algunas ciudades del mundo, ya empieza a impactar en el valor de la vivienda suburbana, donde ya hay gente que está previendo mudarse de vuelta digamos, en la década del 90, un gran movimiento, digamos, de familias mudándose hacia afuera, no solamente en Buenos Aires, sino en el mundo, un gran movimiento suburbano. Estos últimos 20 años hubo un gran movimiento donde la gente volvió a la ciudad, donde la ciudad tenía mucho para ofrecer, era muy atractivo, y la gente volvió a la ciudad. Bueno, ahora parecería ser que la gente interpreta que puede vivir más lejos, que no hace falta que todos entremos a la ciudad en el mismo horario. Uno puede tomar una reunión por Zoom desde el auto, o puede estar conversando desde la casa, hacer un par de reuniones y salir a las 11 de la mañana. Entonces, entre que uno maneja los horarios y que no hace falta que vaya todos los días a la oficina, el producto suburbano empieza a ser un producto quizás a mirar. La verdad que hay un gran arbitraje de valor entre los productos, digamos, de las grandes ciudades con lo suburbano. Significa que también yo creo que hay un arbitraje que seguramente se va a ir achicando estos próximos 2 años. Ahora, lo interesante de esto es que probablemente no impacte solamente a lo suburbano, probablemente también impacte al producto urbano, es decir, muchas parejas jóvenes que comparten quizás un dormitorio, son 2 ambientes, la verdad que la cuarentena les resulta muy incómodo, ni hablar si tienen hijos chicos, ¿no? que es algo, que es una situación sumamente crítica que han vivido muchas familias estos últimos meses. Pero digamos, más allá de los chicos, la verdad que es incómodo compartir un departamento chico si vamos a estar trabajando juntos en el departamento. Entonces también me parece que esto va a afectar el producto urbano. Yo creo que el producto urbano también va a tener una evolución, a ver un poco si uno va a estar trabajando parte del día o parte de la semana en su casa. Probablemente también haya que dar una respuesta a esta nueva necesidad en el producto urbano. Por último, hay una situación que está pasando a nivel nacional. Evidentemente, la pandemia a nivel mundial le pegó a todo, obviamente a todos los países, evidentemente también nos pegó a nosotros, y con o sin cuarentena, todos los países se vieron afectados económicamente. Es evidente que esto va a tener consecuencias, van a ser seguramente semestres hacia adelante muy difíciles,
Pero bueno, por suerte el gobierno lo está viendo, es sensible a la situación, y por suerte entienden que dentro de las distintas variables que tiene la economía para que sea reactivada, o la reactivación económica, justamente es a través de la construcción, y no solamente a través de la construcción, digamos, de obra pública, que es un formato bastante habitual de los países que evidentemente para rápidamente inyectarle dinero y que se reactive la economía, la obra pública tiene su impacto, pero principalmente lo que es interesante es que están viendo a la obra pública como una de estas alternativas. Privada. Perdón, a la obra privada como una de estas alternativas. En ese sentido, hay distintos sectores del gobierno que actualmente están pensando en eso. ¿Qué significa estar pensando en eso? Que están evidentemente analizando distintas situaciones, leyes y alternativas. Además están hablando entre ellos, significa que hay todo como un círculo virtuoso de ideas que están pasando en este momento. No es un tema menor el hecho que se esté solucionando el tema de la deuda, porque también ayuda a poder pensar en un mediano plazo, digamos, de ciertos niveles de fondeos, tanto para las empresas como para las personas. Significa que también eso es algo nuevo que apareció estos últimos días que también ayuda a pensar. Pero efectivamente, dentro de estas distintas situaciones y gente, hay una mesa de la construcción que de alguna manera participa Culfas, el ministro Culfas participa Gustavo Vélez, y de alguna manera esa mesa está tomando cierto volumen de trabajo. Esa mesa está compartida por la Cámara de la Construcción, por la UOCRA, participa la Cámara que lidera Damián, que es la CEDU, también participa la EB, y se están sumando más gente a esa mesa. Pero puntualmente lo que se está hablando en esa mesa es que hoy en día digamos, hay un gran impacto impositivo en los desarrollos. Se supone que depende de la provincia, pero efectivamente es más del 45%. Y eso, la verdad que tiene un fuerte impacto en los desarrollos, y principalmente una de las cosas que ha pasado, que viene pasando hace mucho tiempo, es el problema del consumidor entre su relación, digamos, salarial y, digamos, los precios de los inmuebles o el valor del ladrillo. Significa que si uno puede de alguna forma impactar en lo impositivo, también eso va a impactar en el valor del inmueble, y eso hace que quizás el inmueble esté un poco al alcance del consumidor. Evidentemente no es la única situación a resolver para acercar la demanda, digamos, evidentemente hay un tema de financiamiento que también hay que revisar, porque hoy en día también hay un problema de financiamiento que hoy se está hablando de poder quizás financiar con CBS, volver al esquema de CBS, y algo que digamos que el consumidor, que la demanda no tenga miedo de tomar un crédito. Pero bueno, son cosas que están actualmente hoy en análisis. Por ejemplo, cosas que podrían ayudar. Hoy en día, cuando alguien, digo un ejemplo simple que entendemos todos, hoy en día cuando uno aporta una tierra, un fideicomiso, automáticamente el aportante de la tierra tiene que pagar impuesto a las ganancias, con un flujo de dinero que no hay sobre la mesa, porque simplemente es un aporte digamos, del fiduciante, que es el de la tierra, pero no recibe dinero a cambio, sin embargo, ese mismo día tiene que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, diferir ese impuesto a las ganancias en ese momento es fundamental para la salud financiera del proyecto. De hecho, hay proyectos que se caen si eso no se hace, y esos son uno de los ejemplos de las tantas cosas que se están evaluando, digamos, para que esto finalmente realmente haya un fuerte impacto en la obra privada. Dentro de la obra privada, creo que un poco porque hablábamos antes del tema financiamiento, obviamente muchas de estas obras se financian con la preventa, y yo creo que todo esto va a tener un fuerte impacto en todo lo que sea, digamos, en lo residencial. Y ahí le doy la palabra un poco a Damián, que seguramente se va a expandir un poco hablando un poco de este nicho residencial que tiene mucho por crecer y es una gran oportunidad. Bueno, acá estamos. Gracias Ale, gracias Jorge y gracias Herman. Somos un grupo de 4 amigos del alma que hace un montón de años estamos acá bajo el liderazgo de Herman, liderando también o coordinando este programa, y nos encanta hacerlo. Y este año aprenderemos a hacerlo a distancia, a ver si funciona bien. Creo que, bueno, que tenemos que ayornarnos, y me parece que va a estar buenísimo también, ¿no? También un poco en las charlas o las cosas que fuimos escuchando que dijeron ellos antes que yo, me parece que un poco refleja el espíritu con el cual planteamos
nos paramos nosotros frente al mercado y también frente a la gente que quiera acompañarnos en este tipo de actividades, ¿no? Es decir, por un lado, por supuesto que no somos necios y todos reconocemos lo horrible, espantoso, angustiante de la situación que estamos todos viviendo, que difícilmente uno hubiera imaginado y que no sé si podría ser peor, ¿no? Bueno, puede ser peor porque podría tocarnos con la salud a cada uno de nosotros, Dios nos lo permita, pero lo cierto es que es horrible, ¿verdad? Y simultáneamente, bueno, ustedes vieron que Herman procuró destacar oportunidades de inversión, aún en este horrible contexto, vinculadas con el mundo de la logística asociado al e-commerce, que, bueno, que por supuesto es uno de los grandes ganadores en este momento horrible, reitero, ¿verdad? O Jorge mismo, ¿no? Invitándonos a despertar nuestra imaginación y nuestro ADN emprendedor, a cualquiera de nosotros o cualquiera de los que nos acompaña en este ecosistema viteliano, ¿no? de esta universidad que también nos acoge en este tipo de formaciones para, en fin, para tratar de hacer proyectos con empresas con pesos sobrantes o excedentes para encarar proyectos o llevar adelante emprendimientos suburbanos de la mano de esta demanda que está apareciendo, de la gente que prefiere venir poco al centro y disfrutar de su home office y de su familia en viviendas suburbanas mucho más baratas que las urbanas, o algunas señales de interés o de entusiasmo que nos presenta el debate y el trabajo, en realidad, para hacernos preso con el término, que estamos teniendo sobre todo con el gobierno nacional, que augura que el gobierno se sensibilice con nuestra actividad de la construcción privada, sobre todo que la priorice, ¿verdad? Y que tome cartas en el asunto y adopte medidas que nunca antes se había tomado, ningún gobierno se había animado a plantear, porque siempre había otras prioridades, o porque se confiaba que el mercado solo se fuera acomodando, y hoy frente a las urgencias, de repente cabe que reclamemos incentivos impositivos muy ambiciosos, y cabe también esperar con alguna cuota de optimismo que el gobierno efectivamente canalice ese tipo de propuestas y que nuestro sector se vea beneficiado por un incentivo eventualmente muy potente como el que esperamos que suceda. Con lo cual, bueno, ese es el espíritu nuestro, ¿verdad? Aún reitero, en este momento espantoso que nos toca vivir, nosotros mismos estamos todo el tiempo a lo largo de nuestros encuentros de este curso de formación y también en nuestras propias e individuales vidas personales, procurando encontrar aquellas oportunidades que aún los momentos de crisis están generando. A mí me toca hacer alguna reflexión sobre el universo residencial, ¿verdad? El mundo residencial es el más grande en el quehacer de la industria y la actividad inmobiliaria y de la construcción, es muchísimo más grande que el mundo de las oficinas, la hotelería, o la logística, ¿verdad? Es el verdaderamente mayoritario, es el que marca la cancha de lo que está pasando, y tiene a su vez algunos subsegmentos. Si hoy por hoy uno adoptara como criterio del animarse a invertir en la Argentina, el buscar precios que reflejaran la situación horrible que estamos viviendo, bueno, uno podría plantear como una segmentación del mercado que separara el mundo de los usados o las reventas del mundo, siempre de lo residencial, ¿verdad?, de los proyectos o emprendimientos nuevos. El mundo de los usados hay que reconocer que tiene una gran capacidad de resistir a los embates de las malas noticias de la macroeconomía, por diversas razones, pero la más fácil de entender para todos nosotros y en un minuto es que, a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo, casi nadie de los que estamos escuchando estas charlitas, y casi nadie de los amigos de nosotros y casi nadie de la gente que conocemos tiene su casa hipotecada, ¿verdad? Porque, bueno, porque las experiencias de hipotecas en Argentina siempre fueron muy fugaces, de forma tal que aún en crisis tan graves como la actual, no hay acreedores hipotecarios que estén presionando sobre deudores angustiados por perder su trabajo y por perder su casa para que malvendan su propiedad. Por supuesto que los hay, pero son contados con los dedos de una mano, por exagerar un poquito y utilizar alguna metáfora. Y lo cierto es que entonces, si uno mira las estadísticas, al menos hasta ahora, y al menos con este nivel de profundidad de la crisis, en general el mundo del usado presenta una caída y un acomodamiento de precios muy, muy moderado, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la profundidad
de las angustias que estamos viviendo en la actualidad, con lo cual si uno hoy quisiera salir a buscar oportunidades en reventas, difícilmente las encontrara, o no sería fácil encontrarlas, o sería muy laborioso encontrarlas, y quizás alguno podría llegar a encontrarlas, pero serían excepciones, ¿verdad? Porque, bueno, esto es lo que están marcando las estadísticas, la gente tiene capacidad de resistir. Si la crisis se profundizara muchísimo más, cosa que por supuesto ojalá no suceda, pero que tampoco podemos descartar, vaya uno a saber qué podría ocurrir con eso, o sea que hasta ahora ya han resistido los precios en dólares, no quiere decir que hayan resistido bastante, ¿verdad? Un poco bajaron, pero no mucho, eso no quiere decir que no podrían terminar bajando, nadie lo sabe, pero también podría ser que lograran seguir resistiendo, y yo quizás tendería a pensar que tiene más chance de resistir que de bajar, pero también tampoco tengo la bola de cristal, con lo cual, por supuesto, tampoco podría asegurarlo, pero es lo que en principio yo auguro como escenario más probable. Bastante distinto es lo que podría ocurrir, o lo que está ocurriendo, lo que ya está ocurriendo en realidad, si uno, en vez de salir a invertir hoy por hoy en la Argentina en el activo residencial, el más generalizado, y más comoditizado de todos, en vez de comprar hecho, uno salir a fabricar mercadería, es decir, a comprar un terreno y a edificar. Bueno, ahí, por supuesto, la situación es completamente distinta y está esencialmente signada su realidad económica por el fuertísimo abaratamiento del costo de construcción que hemos tenido en los últimos tiempos y que por ahora está muy presente, emergente de, por un lado, el proceso devaluatorio que hemos tenido, que fue fuerte, ¿no? Respecto del momento del apogeo del gobierno de Macri en relación a lo que estamos, a la situación cambiaria actual, la devaluación que progresivamente hemos ido teniendo ha sido definitivamente muy fuerte. Hoy todo en Argentina, medio en dólares, es barato, en términos generales, ¿verdad? O sea, los salarios son baratos, la mano de obra barata, hay un montón de cosas que son. Importar cosas, si uno pudiera importar a dólar oficial, los que pueden importar, algunas cosas se pueden importar, incluso de la construcción, también son baratas porque vienen a dólar oficial. En fin, me parece que ese proceso de abaratamiento está muy marcado y es posible además que se vea más pronunciado, al menos por un tiempo, como consecuencia de la crisis, ¿verdad? O sea, la falta de trabajo hace que el proveedor de la construcción, la empresa constructora o incluso la propia mano de obra, esté dispuesta a hacer la tarea defendiendo su precio en forma mucho más débil que la actitud que podría tomar o que eventualmente tomaría en un entorno mucho más recalentado del mercado. Así que la suma de la crisis y la devaluación hacen que por lo menos por ahora encontremos un costo de construcción definitivamente muy, muy, muy abaratado en proporción a lo que supimos tener hace por lo menos 2 o 3 años atrás. Las obras, todos sabemos, no se hacen de un día para otro, uno no puede empezar una obra hoy y terminarla hoy a la tarde, así que es un proceso que viene por delante, entonces uno además debería pensar qué va a pasar con el tipo de cambio de acá a 2 años vista, o a 1 año y medio vista, o algo parecido, o 3 años vista, vayan a saber, que es, dependiendo del tamaño de las obras, lo que uno le llevaría construir un edificio. Definitivamente sobre esto, de vuelta, es la bola de cristal, pero también uno podría argumentar que frente a la profundidad de la crisis y la incertidumbre que estamos teniendo en la actualidad y lo complicado que va a estar el escenario de la Argentina, por lo menos por un año, seguro por un año, uno no puede pensar que o es poco probable o es difícil construir un escenario en el cual uno pudiera pensar o augurar que volviéramos a tener esquemas de retraso cambiario, que supimos tenerlo por supuesto en el pasado, pero que en general son consecuencia de la regeneración de un entorno de mucha credibilidad en la Argentina, de mucha previsibilidad en la Argentina, de vuelta de los capitales de los argentinos que están en el exterior, regresando a la Argentina, de vuelta de la inversión extranjera hacia la Argentina, todo lo cual genera, o podría generar, cosa que en teoría podría pasar, un escenario de inundación de dólares de vuelta hacia la Argentina y en consecuencia retraso cambiario, como tantas veces tuvimos en el pasado. Ese escenario que en la Argentina en teoría podría ocurrir, yo por lo menos personalmente no le asigno ninguna chance de que pueda suceder, o casi ninguna chance de que pueda suceder, yo qué sé, por un año, por decir algo, quizás por 1 año y medio, quizás por 2 años, ¿verdad? Así que me parece que tenemos por delante suficiente tiempo como para poner en marcha algún proyecto de construcción, de fabricación de metros cuadrados que permitan capitalizar este fenómeno de fuerte abaratamiento del costo de construcción mientras se fabrican los metros cuadrados. La otra pregunta es, ¿qué tipo de metros cuadrados? Seguramente que no cualquier cosa, ¿verdad? O sea, seguro uno si quisiera apostar por esos metros cuadrados en la actualidad y por los próximos 2 años debería apostar algo que tenga la mayor chance posible de rebotar en términos de precio en algún momento, y ahí hay que de vuelta segmentar el mercado en distintos
estratos emergentes de los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Uno podría pensar en fabricar metros cuadrados que se capitalizaran para cuando vuelva el crédito hipotecario, algo equivalente a lo que pasó con las uvas, ¿no? Todos recordamos, con las uvas hubo un aluvión de demanda que llevó los precios a las nubes, a los precios más altos que subimos tener en las últimas décadas, ¿verdad? Ahora, ¿es posible que vuelva un aluvión de crédito hipotecario súper importante y que desencadene una tremenda demanda mientras tengamos incertidumbre, desocupación alta e inflación muy alta? Me parece poco probable, con lo cual si uno tuviera que apostar por algún segmento, aunque el gobierno hoy se dispusiera a incentivar o alentar la vuelta de los créditos hipotecarios, cosa que por supuesto impulsamos y alentamos, entre que eso se plantee y que de verdad se convierta en un aluvión de demanda equivalente al que tuvimos con las subas, me parece que hay una distancia demasiado grande como para, por lo menos a mí me parece personalmente, como para apostar por ese segmento, el dependiente, el de la clase media dependiente del crédito hipotecario. El más bajo puede ser también, el segmento más bajo puede ser también, pero también muy dependiente del gasto público que aunque el gobierno lo viene haciendo de manera muy intensiva en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia y de todo lo que hay que hacer para que la recesión no se vuelva más profunda de la que ya es, lo cierto es que eso tiene un límite, así que también me parece que el segmento más bajo va a estar un poco afectado, así que necesariamente me parece que si uno quisiera apostar conservadoramente por fabricar metros cuadrados para algún segmento que tuviera las mayores chances posibles de rebotar en algún momento, nadie sabe cuándo, pero en algún momento me parece que hay que ir en cualquier caso al tradicional segmento al que el mundo del desarrollo inmobiliario ha apuntado, que es el más alto de la pirámide. No hace falta que sea el de mayor lujo, pero sí por lo menos el que tiene capacidad de adquirir una propiedad sin depender del crédito hipotecario. Y por otra parte, después a su vez uno podría plantear subsegmentos respecto del dónde, y ahí sí me tomo y me gusta lo que planteó Jorge, ¿verdad? O sea, me parece que hay una tendencia que ya se está viendo con mucha claridad hacia la suburbanización, así que me parece que ahí hay algo para hacer, el fabricar metros cuadrados que capitalicen esa tendencia que ya se está viendo, pero de vuelta, hay que verlo después en la vida real, ¿no? O sea, uno me parece que está muy bien hacerse composiciones de lugar para tomar decisiones de inversión a consecuencia de las primeras señales que uno está viendo de cómo está comportándose el mercado a raíz del coronavirus y los nuevos hábitos de consumo, de compra y de trabajo y el home office y qué sé yo, pero también hay que mirar, la verdad que también hay que reconocer que es un poquito prematuro para tomar decisiones apresuradas respecto de cosas que uno está viendo y que uno cree que como ya está ahí algunas señales, vinieron para quedarse, pero vaya uno a saber si han venido para quedarse, ¿no? Al tiempo que la gente está empezando, y las empresas también están empezando a alentar la idea de ahorrar metros cuadrados de oficinas, porque la gente debería permanecer trabajando mucho en su casa por decisión de las familias o por decisión de las propias empresas. También aparece la semana pasada, no sé cuándo, la ley del teletrabajo o del home office y qué sé yo, que por lo que uno escucha de la primera reacción de muchas gerencias de recursos humanos de muchas empresas que están diciendo, bueno, con esta ley no vale traer de vuelta rapidito la gente a las oficinas, porque me parece que tener a la gente trabajando en sus casas puede ser un problema desde el punto de vista de la legislación laboral argentina. Digo yo, es una nota de color y es una primera reacción, pero estoy diciendo, a donde voy es a que muchas veces las cosas que uno ve como primera reacción frente a cambios tan profundos como vaya uno a saber si han venido para quedarse. En resumidas cuentas, en lo que a mí me toca plantear, que es el mundo de lo residencial, creo que hay algunos segmentos en los que vale la pena trabajar, sin lugar a dudas, y creo que tiene mucho sentido el apostar a construir en los próximos dos años. Si uno no mete la pata respecto de en cuál producto pone el ojo y cuál es el producto en el cual uno va a estar fabricando metros cuadrados, el construir en los próximos 2 años, a mi criterio, tiene bajísimo margen de error, máxime si efectivamente el gobierno termina implementando alguna o todas, mejor todavía, de las medidas que están planteando en términos de incentivos fiscales para que no solamente uno se vea beneficiado con el abaratamiento del costo de construcción, sino también con la idea de pagar menos impuestos o por lo menos diferir esos impuestos. Eso. Muy bueno, Damián. Sabés que tenemos algunas preguntas y si les parece yo leo alguna y hay alguna que me parece que estaría bueno que respondan ustedes. Y preguntan, y tiene que ver con cosas que vos hablabas recién, Damián. Y es,
¿en qué medida el abaratamiento del costo de construcción empuja hacia abajo el valor de las propiedades residenciales usadas? Yo creo que todos los tres tenemos alguna opinión sobre esto, pero vos venías hablando de esto, Damián, y Jorge, vos hablaste de cosas relacionadas. ¿Qué les parece? Yo tengo una primera pregunta, porque espero responder una pregunta con una pregunta, pero yo creo que en este grupo, digamos, de personas, somos relativamente sofisticados en cuanto a que entendemos de real estate. Y mi primera pregunta es, ¿cuánto de nosotros tenemos nuestras casas en venta hoy? Ninguno. Entonces, es un tema fuerte ese, porque todos suponemos que debiera bajar, que va a bajar un poco seguramente. Damián fue muy claro que, seguramente gran parte de las familias no tienen las casas apalancadas, o si tienen un crédito, medio que se les licuó respecto al el valor actual de la casa. Y gran parte de ellos, de hecho, hay muy poca mora, significa que de alguna manera se está pagando más o menos bien. Es costoso, digamos, es costoso la salida, es costoso recomprar. En otro mundo le resulta fácil construir. Mientras tanto necesita un lugar para vivir. Y aparte, la Argentina ha sido muy cruel en algunos momentos, donde mucha gente, a lo mejor Rodrigazo o lo que fuere, hay experiencias en la familia donde no siempre lo que uno planea sale bien. Entonces, es como que venimos de españoles, italianos, donde la casa tiene como una mística especial, ¿no? Es como que no se hace negocio con la casa propia, y es como que es algo medio intocable. Entonces, es como al argentino le cuesta poner la casa en venta, vender, alquilar por un tiempo, construir o especular o lo que fuere. Y la verdad que para mí, si un grupo de gente referente del mercado, como somos nosotros, digo, este grupo de, no sé cuántas personas estamos hoy en el Zoom, pero estamos entre 60 y 100. Si entre 60 y 100 personas, debe haber poca gente con las casas en venta, eso te demuestra que no es tan automático, la baja del precio, porque la verdad que termina siendo una relación entre oferta y demanda como cualquier otro producto, ¿no? ¿Y a vos, Damián, qué te parece? A mí me parece que el mundo del usado tiene una gran capacidad de resistencia, pero depende de dos factores lo que finalmente termina ocurriendo, ¿no? Por un lado, la profundidad de la crisis, digo, o sea, estamos en un momento espantoso, y por ahora resisten bien. Ahora, puede empeorar, ¿no? Dios no lo permita, creo que no, ojalá que no, pero puede, ¿verdad? Y a ver, que tenga capacidad de resistencia no es como la ley de la gravedad, o sea, tiene capacidad de resistencia hasta que deja de tenerla, ¿verdad? O sea, podría ocurrir que esto empeore tanto que efectivamente los 100 tipos que estamos acá tengamos, ojalá no ocurra, pero aún sin un acreedor, tengamos que para bancar a la familia vender la casa, digo, ¿no? A lo que me den. En el 2008, en Estados Unidos, la gente la vendía por $2.50 pesos, porque si no la vendía por $2.50 pesos, el banco se quedaba con la casa y la vendía por $2.50 pesos, así que era lo mismo, ¿verdad? O sea, bueno, eso no está pasando. Así que por ahora no está pasando y Dios no lo permita, ojalá no ocurra, digamos, pero no, de vuelta, no es la ley de la gravedad. La otra es lo del costo de construcción que mencionaban, es una variable, la verdad que sí, o sea, efectivamente, si fabricar metros cuadrados cuesta mucho menos que comprar terminado, solo que tenés que esperar un par de años y correr un poquito el riesgo de que el desarrollador que te promete entregarlo cumpla, pero empieza a generalizarse esa idea que por ahora no está apareciendo, digo, pero empieza a aparecer mucho emprendimiento confiable, que no tiene problemas, y que se plantea precios muy por abajo de los usados, y bueno, ese es otro fenómeno que efectivamente puede tener impacto sobre los usados, digamos, o sea, eso puede empezar a hacer resquebrajar la solidez infranqueable, ¿verdad?, de los niveles de precios. Pero por ahora yo veo, la verdad que si tengo que apostar, no apostaría por esperar a que los usados terminen o sea, si quiero lanzarme a aprovechar en este momento alguna cosa barata en la Argentina para apostar por lo que hay, no esperaría a que los inmuebles usados bajen, porque en general los veo muy resistentes. Pero hay razones para pensar que eventualmente esa resistencia se resquebraje. Pero creo que no. Si puedo decir mi visión, primero tomando lo que decía Damián, esperemos que no, pero no hay que irse a Estados Unidos en el 2008, hay que ir a Argentina en el 2001-2002 para ver una baja abrupta de los valores
que ahora, bueno, ojalá que no suceda nuevamente, porque es destructora de valor, pero podría suceder. Y la otra cosa que digo es, a mí me parece que sí, el precio de construcción, el costo de construcción barato y nuevos desarrollos con valores baratos influyen sobre el precio del usado. No es algo que suceda inmediatamente. El dueño de una propiedad, como dijo Jorge, se resiste mucho a venderla más abajo de lo que espera venderla, o de lo que tiene en mente venderla. Pero ese es el proceso que se da en muchos mercados, que empieza a aparecer producto nuevo más barato y eso termina socavando el precio del usado. Y solo digo un dato. En Ciudad de Buenos Aires, promedio mensual de una serie larga son 6.000, 7.000 escrituras por mes. Estamos en el 25% de eso, ¿no? Actualmente. Es decir, hay mucha contención, mucha transacción que no se realiza de familias que por algún motivo tradicionalmente han querido moverse, han querido comprar, vender, etcétera, y hoy no lo están realizando porque, como dice Jorge, esos precios por el momento no les sirven. ¿Cuánto más van a poder aguantar? ¿Y cuánto van a poder aguantar la presión del producto nuevo? Entonces a mí me parece Hay que una es un variable, proceso... sí, hay una variable más que es que en realidad se abarató el costo de construcción. Algunos dicen, bueno, pero la tierra no. Y lo de la tierra no, hay que verlo. O sea, es verdad que la tierra resiste bastante sus valores, igual que los usados en general, pero en la tierra tenés una variable más, que es el Estado. El Estado tiene mucha tierra, y la verdad que el Estado está medio fundido, o fundido del todo, ¿no? Y la verdad que encuentra la posibilidad de hacerse de liquidez vendiendo tierra buena a la que el mercado pague. Y yo no descartaría que ese fenómeno durante el próximo año aparezca de vuelta, ¿no? Por ejemplo, con tierra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Jorge, acá hay una pregunta que es interesante, que preguntan, a ver, voy a tratar de buscarla porque tenía que ver con lo que vos hablabas antes. Cuando arrancamos hace no sé cuántos años, no tenías problema de vista, Herman, ¿eh? No. Qué maldito. Tengo problemas de scrolling, que no es lo mismo. La vista es esa parte. Es algo que me parece que vas a poder responder bien porque hablaste antes y conocés bien este tema. ¿Cómo ven el trade-off de comprar versus alquilar para una familia media? No, la verdad que para el argentino, insisto, está ese tema. ¿Se escuchó la pregunta? Sí. Sí, se escuchó. Volvemos a un tema cultural, ¿no? Volvemos al tema este de ser mediterráneos, italianos y españoles, porque el cap rate, es decir, la rentabilidad que tiene hoy, no justificaría ser dueño de una propiedad. No. Eso ya hace años que no lo justifica. Significa que el driver de ser propietario no pasa por la rentabilidad. Entonces el trade-off obviamente está a favor de la venta y ser inquilino. Pero hace muchísimos años que se está dando esa lógica y sin embargo, bueno, hoy quizás más que nunca, porque si además uno pudiese alquilar y mientras tanto salir a construir algo más o menos rápido, en un buen lugar, más que nunca, porque el costo de oportunidad sería bajísimo. Como dijo Damián, quizás no te equivoques, es difícil equivocarte, construirte una casa, mientras alquilás, y dentro de un año terminás la casa y decidís si te mudás o no, o si la vendés, o cuál de las dos propiedades vendés. Significa que el costo de oportunidad hoy es más bajo que nunca para tomar esa decisión, y sin embargo, la gente comúnmente la gran mayoría del argentino no toma la decisión de ser propietario o inquilino en función de la rentabilidad. Comparto con el que hizo la pregunta, comparto que es un error. Ahora yo les digo mi caso particular, que supuestamente, como dijimos antes, nosotros somos todos muy sofisticados. Mi mujer es escribana, es italiana, la casa también de familia. Me lo dijo el primer día. Eso está fuera, digamos, de toda, ni se habla del tema, la casa no se vende. Entonces cada uno tendremos nuestros temas personales también en nuestras casas a resolver, y esta decisión tampoco se toma solo, ¿no? Se toma en familia. Damián, acá hay alguien que lo cita a un gran amigo y invitado recurrente a nuestro programa, que es Daniel Mintzer, y pregunta, ¿qué nicho vemos más sexy? O sea, en otras palabras, ¿qué productos nos parecen más interesantes para desarrollar de cero y dirigidos a qué público? Yo, vivienda urbana de buena calidad, me parece que haría ya mismo.
y vivienda suburbana también, esas dos cosas. Yo comparto con Damián, y si eso además tuviese una vueltita de rosca con un poco de co-living y otro tipo de amenities nuevos que vayan surgiendo, Exacto. que me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí. Me parece que el producto sexy, como pregunta Dani, debiera ser el co-living. A nivel ciudad, a nivel suburbano, comparto con Damián, lo premium debería estar bien, pero a nivel urbano me parece que el co-living tiene un montón de potencial y un montón de recorrido. Me parece que hay muchos años por delante de ir despacio encontrándole la vuelta a cuál debiera ser el programa de un buen producto de co-living. Yo voy a complementar eso con un producto que no sé si es muy sexy, pero que a mí me encanta, que son depósitos urbanos entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados. Me parece que eso es lindo. depósitos Comparto, dentro de verdad. lugares altamente poblados, depósitos de 2.000, 3.000 metros, que no necesitan gran sofisticación de construcción, no necesitan lotes especialmente buenos, van a ser muy, muy requeridos en el último tiempo y van a dar rentabilidades muy interesantes. Me parece que incluso la oportunidad ahí es no tener uno solo, sino poder hacer de alguna manera alguna red de varios y poder trabajar con todos en conjunto para proveedores de e-commerce que quieran contar con una serie de depósitos, no solo con uno. Bueno, Carla, ¿cómo estamos con el tiempo? Entonces, ¿qué estamos? Sí, ¿qué tal? Estamos bien, si quieren nos tomamos unos 5 minutos para hacer una nueva pregunta y ya podemos hacer el cierre. Dale. Bueno, fenómeno. Preguntan por Procrear. La primera pregunta de todas por Procrear. ¿Qué pensamos que va a pasar con Procrear con esta nueva versión que tiene? ¿Es algo que afecta a nuestro mercado o a nuestro mercado inmobiliario, a lo que hablamos en este programa, o no tanto? ¿Vas a hablar, Jorge, o querés que diga yo? No, yo creo que es muy positivo para el país y para las familias, principalmente para poder refaccionar, y yo creo que es un programa muy bueno. Ustedes bien saben que yo participé muchos años, y va a ser todo muy positivo. Ahora, no sé cuánto le afecta a las 60, 90 personas que estamos hoy reunidas, pero sí me parece un programa sumamente positivo y que le va a hacer bien a muchísimas familias argentinas. No sé, Damián, si querés agregar algo. Sí, Damián, por ahora, con pocos puntos de contacto con el desarrollo inmobiliario, sí, pero sí, es eso. Dentro de las iniciativas que están discutiendo en el gobierno, si no es Procrear, ¿hay alguna otra que tenga que ver con creación de vivienda que pensás que puede ser de alto impacto? No, sí, efectivamente. Que no es la agenda Procrear, digamos, pero sí, efectivamente, todo lo que dijo Jorge, ¿no? O sea, los beneficios impositivos para proyectos de viviendas, los incentivos fiscales, yo qué sé, de verdad hay una agenda, incluyendo algún programa también de créditos hipotecarios, pero no Procrear, ¿verdad? O sea, para un segmento más de clase media, eso, lo que estamos viendo con CNB, digamos, o sea, con la Comisión Nacional de Valores, hay una agenda muy amplia y muy proactiva, con un montón de variables. Lo que pasa es que no vienen por el lado de Procrear, ¿no? Claro. Están en gestación. Evidentemente, cuando hay muchos ministerios y secretarías pensando en el tema, y aparte, por algunas charlas que hemos tenido, entendemos que lo están pensando bien. Digamos, que lo están pensando bien, y cuál es el desafío por delante, es como que lo tienen bastante claro. A mí no me cabe ningún tipo de dudas que algo va a pasar y que va a ser positivo. Después es como todo, ¿no? El diablo está como se dice el dicho, el diablo está en los detalles. En los detalles, pero hoy la voluntad está, y creo que lo están analizando muy inteligentemente. Jorge, para terminar, preguntan, hay gente que no conoce quizás bien qué es el co-living, y pregunta qué es, así que ¿por qué no te tomas un minuto para explicar en qué consiste esa modalidad de vivienda? Sí, la verdad que yo no soy ningún experto, pero de alguna manera es darle una alternativa a la gente que pueda vivir en un lugar, en un condominio, lo que fuere. Algunos son de alquiler, pero poder compartir un edificio donde hay espacios
como siempre los hay, que son privados, pero también hay espacios públicos. Uno podría pensar que no es muy lejano a un amenity, pero no es lo mismo que nosotros venimos viendo de amenity. No es que uno tiene una parrilla en un jardín o un laundry en un subsuelo, que podría estar en un co-living, sino algo más cercano, es decir, quizás en el mismo piso, donde uno tiene los dormitorios y quizás baños, quizás propios, cada uno quizás con su dormitorio y su baño y un pequeño, y con muebles muy versátiles que en poca superficie uno pueda estar solo y estar en su sector privado, también quizás en el mismo piso tener otro tipo de situaciones como una cocina, o sea, tener un kitchenette en la pieza, pero tener una cocina en el piso, o tener otro tipo de situaciones, un living, en el mismo piso, además que en el lobby podrá haber un lugar para compartir con el resto de la gente del edificio y demás. O sea, es realmente es vivir con alguien. En Estados Unidos, en muchos países desarrollados donde la vivienda es muy caro, es muy común alquilar una casa o compartir un departamento entre varios, ¿sí? Esto es ir más allá que eso. No es simplemente alquilar una propiedad o una vivienda entre varios, sino que directamente que el desarrollista o el inversor proponga ese formato, pero ya a nivel, ya en un edificio, digamos, que el edificio, que a veces no son de gran escala, a veces son edificios medianos, pero que tenga esta particularidad donde uno comparte ciertos sectores y de alguna manera uno viva con otra gente en un mismo lugar, compartiendo la cocina, en algunos lugares hasta que se comparten algún sector de baños o de duchas o otro tipo de cosas distintas. Pero bueno, va más allá de un amenities, es algo distinto que, por eso digo, me parece que todavía tiene mucho para evolucionar, lo dije antes, no soy un experto realmente en el tema, pero sí me parece que tiene muchísimo potencial, principalmente con la gente joven. La gente joven posiblemente le encante ese tipo de formato, no sé si la gente joven es muy fanática de ser propietaria, creo que van a pensar distinto a nuestra generación, le da esta posibilidad de vivir con gente, es muy divertida. Vivir solo en la ciudad, la verdad, a veces uno vive en las grandes ciudades y a veces es muy solitario vivir en las grandes ciudades. Uno comparte el ascensor, a veces hay gente, o sea, a veces ni te siquiera te saludas en un ascensor. Uno va en el subte, hay un montón de gente, pero tampoco te sentís acompañado. Se supone que el espíritu del co-living es realmente compartir la vida con otra gente y sentirse acompañado. Ese creo que es el secreto y la magia, digamos, de ese producto. Veamos cómo evoluciona, pero me parece que hay que mirarlo con mucha atención porque si fuese de alquiler, le permite a la gente joven moverse a distintos edificios, distintas ciudades. Yo creo que las ciudades yo creo que el mundo se está achicando y le permite a la gente joven moverse por el mundo en este tipo de co-livings quizás sin ser propietario nunca en su vida. Jorge, Mario Gómez, que está formando parte de esta conferencia, acaba de postear en el chat un vínculo con un link a una página con alguna información para lo que estás mencionando. Para los que quieran verlo y entrar, lo pueden usar. Bueno, Carla, ¿qué dices? Ya estamos finalizando el seminario. Agradecerles a Jorge, a Damián, a vos, Herman, por sumarte en esta oportunidad y a todos los participantes que se conectaron y estuvieron firmes ahí escuchándonos. La idea es que esto sea después compartido para que lo tengan a la grabación. Y bueno, prontamente nos estamos invitando a las reuniones informativas que vamos a estar organizando para el programa de Real Estate, que se va a dar de manera virtual. Así que nada. Me dejas decir una palabra con eso, vamos a dar el programa este año, el programa de Real Estate Management, a partir del 15 de octubre, va a ser 2 días por semana, clases de 2 horas, virtuales. Si la suerte nos acompaña, el programa termina en diciembre y si todo va muy bien con la pandemia, quizá podamos hacer algún encuentro presencial para fin de año. Va a depender de nosotros, va a depender de circunstancias que nos superan. Aquel que quiera tener más información se contacta con Carla o nos escribe o participa de alguna reunión informativa que haremos dentro de un tiempito. Y gracias Ale también, que está ahí. Ale, es verdad. A nuestro... Alejandro Taylor, que lo tenemos ahí en pantalla, es la persona con la cual sin la cual este programa no sería posible. Siempre muy agradecidos de toda la coordinación, colaboración. Él es el que hace que esto suceda. Gracias, Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao a todos. Buen día. Chao, gracias.